La contaminación por petróleo es uno de los problemas más recurrentes en los años recientes. Es muy conocido que las grandes compañías petroleras pierden el control de sus máquinas extractoras y provocan daños a los ecosistemas inmediatos. En esta ocasión, el problema está situado en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, donde en el año 2014, un derrame de hidrocarburos de un ducto administrado por la Refinería de Petróleos Mexicanos, mejor conocido como Pemex, provocó la contaminación del río San Juan, lo que ocasionó el deterioro de los ecosistemas dependientes del mismo, como poblaciones que residen a los alrededores del río, cultivos encargados de alimentar a dicha población e incluso a la fauna que necesita del río para su sustentabilidad. Para poder llegar a una solución para este problema, debemos comprender cuáles son los elementos que están involucrados en el evento. Los elementos son el carbón y el hidrógeno, los cuales conforman a los hidrocarburos, junto con el oxígeno, que se une con el hidrógeno para componer al agua. La configuración electrónica depende de la posición de los elementos en la tabla periódica. Los números corresponden a las filas de la tabla y las letras corresponden a los bloques, lo cual resulta en las configuraciones electrónicas que se muestran. La capa de valencia de un elemento es la última capa de acomodo de electrones de un elemento. El carbón tiene una capa de valencia que contiene 4 electrones, el hidrógeno una que tiene un solo electrón y el oxígeno tiene una capa con 6 electrones de valencia. Estos electrones son los únicos que pueden ser recibidos al crear enlaces químicos. Los hidrocarburos son compuestos que en su estructura molecular se encuentra carbono e hidrógeno principalmente. Dada que la diferencia de electronegatividades entre el carbono y el hidrógeno es muy pequeña, son compuestos apolares y por lo tanto no son compatibles con el agua y sí con disolventes orgánicos. La estructura molecular de los hidrocarburos consiste en un esqueleto de átomos de carbono, a los que se unen los átomos de hidrógeno. Las cadenas de átomos de carbono pueden ser lineales o ramificadas y abiertas o cerradas. Los hidrocarburos se pueden diferenciar en dos tipos, que son alifáticos y aromáticos. Los alifáticos, a su vez, se pueden clasificar en alcanos, alquenos y alquinos, según los tipos de enlace que unen entre sí los átomos de carbono. Las fórmulas generales de los alcanos, alquenos y alquinos son CnH2n+2, CnH2n y CnH2n-2 respectivamente. Un hidrocarburo en promedio se puede considerar que contiene entre 83 y 86% de carbono y entre 11 y 13% de hidrógeno. Es importante conocer el átomo que define las características de los hidrocarburos. Su símbolo es C, su número atómico es 6 y su masa atómica es de 12 gramos sobre mol. El carbono puede formar hasta 4 enlaces covalentes, ya sean sencillos, dobles o triples. Puede enlazarse con elementos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, flúor, cloro, bromo y yodo. También puede constituir cadenas de longitud variable, desde un átomo de carbono hasta miles, lineales, ramificadas o cíclicas. Su configuración electrónica es He2S2 2p2 y tiene 6 electrones, 2 en su núcleo y 4 en su capa de valencia. Conforme a la estructura de Lewis, podemos observar que el carbono tiene 4 electrones rodeándolo y el hidrógeno solo 1. Los hidrocarburos se dividen en saturados, si los átomos de carbono se unen mediante un enlace sencillo, como los alcanos con cadena abierta y los cicloalcanos, y los insaturados, átomos de carbono que se unen mediante enlaces dobles o triples como los alquenos y alquinos. Un ejemplo de un alcano es el propano, el cual se conforma de un CH2
unido mediante enlaces sencillos con un CH3 a la izquierda y otro a la derecha. Desde el punto de vista geométrico, podemos tomar, por ejemplo, la molécula del etano, la cual está compuesta por 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, que se unen entre sí mediante enlaces covalentes sencillos, y se puede representar mediante 2 tetraedros continuos y opuestos por uno de sus vértices, en donde los 2 átomos de carbono ocupan los centros de los respectivos tetraedros y los hidrógeno los vértices libres. Las propiedades físicas de los hidrocarburos es que el punto de evolución aumenta con el tamaño porque las fuerzas intermoleculares son más efectivas cuando la molécula presenta mayor superficie. El punto de fusión también aumenta con el tamaño por la misma razón que aumenta el punto de evolución. Los hidrocarburos con número impar de carbonos se empaquetan en una estructura cristalina y poseen puntos de evolución un poco menores de lo esperado en los pares. Las propiedades químicas es que se oxidan en presencia de aire o oxígeno y el calor de una llama, produciendo dióxido de carbono y luz no muy luminosa y calurosa. Las propiedades físicas del agua es que está en estado físico, tiene sólido, líquido y gaseoso, no tiene color, sabor, no tiene sabor y tampoco tiene olor. Su densidad es de 1 gramo a 4 grados centígrados y sus propiedades químicas son que reacciona con los óxidos ácidos, reacciona con los óxidos básicos, reacciona con los metales, reacciona con los no metales y se unen las sales formando hidro. Los hidrocarburos son compuestos binarios de carbono e hidrógeno. Son sustancias muy apolares y por lo tanto no son miscibles con el agua y sí son disolventes con orgánicos. Su solubilidad es que por ser compuestos apolares no se disuelven en el agua, sino que en solventes no polares como el benceno y el cloroformo. Su densidad, su valor es variable respecto de unos crudos a otros. Dentro de un rango comprende de 0.804 kilogramos entre litros. Su viscosidad, pues la viscosidad de un hidrocarburo es su resistencia al flujo, que es el punto de fluidez, es la temperatura por debajo de cual el hidrocarburo no fluye. Como se mencionó anteriormente, los hidrocarburos no son solubles en agua debido a su polaridad. Además, como estos se quedan en la superficie del río y su punto de ebullición es mayor al del agua, no es posible separar al agua y al hidrocarburo manipulando sus temperaturas, aunque una pequeña parte del hidrocarburo se evapora naturalmente debido a su volatilidad. Además, debido a que el hidrocarburo es más viscoso que el agua, nuestra solución no puede incluir el flujo de este, ya que arrastraría el agua con él. La solución que nosotros proponemos se trata de un producto llamado oleoesponja. La oleoesponja es un polímero que es capaz de absorber el hidrocarburo y lo que la vuelve más útil para nuestro problema es que es hidrofóbica, lo cual significa que repele al agua mientras absorbe el hidrocarburo. Nosotros creemos que la mejor manera de limpiar el río es colocando capas del polímero sobre la superficie del río para que vaya absorbiendo el hidrocarburo depositado ahí, pero también proponemos instalar tuberías que hagan que el agua del río pase por un filtro hecho de la oleoesponja, para después devolver agua digna de ser llamada potable de vuelta al río, ya que esta no tendría color, olor, sabor y no tendría una concentración excesiva de sodio, yodo o cloro. Otra ventaja de la oleoesponja es que es reutilizable, ya que se puede exprimir para recuperar el aceite crudo y absorber más. La forma en la que funciona la oleoesponja es que consiste de una espuma que tiene varios rincones y grietas en donde se puede retener el petróleo. Estos mismos rincones están cubiertos por una fina capa de un óxido metálico que contiene una gran concentración de moléculas oleofílicas, es decir, que atraen al hidrocarburo, por lo cual la oleoesponja es tan efectiva. Evidentemente, el derrame supone un impacto ambiental muy grave, ya que, por ejemplo, esto ha provocado un daño inmenso en la integridad de los elementos de la naturaleza y de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. El derrame causó la contaminación del río San Juan, implicando daños en los ecosistemas del río, en los cultivos, la calidad del agua para el consumo de humanos, animales y plantas. Además, el derrame también causa un impacto social, ya que es posible que esto pueda causar un problema en la salud en la comunidad, ya que todos los alimentos y el agua provienen del río. También alterarán sistemas de producción, la economía,
las formas de vida de las poblaciones, debido a los efectos de estos compuestos, los cuales son tóxicos para los humanos y para los seres vivos en sus diversas formas, que vienen siendo la flora y la fauna. El problema no ha sido resuelto, ya que el derrame sigue ahí, y esto impide que la gente goce de un agua totalmente potable, ya que la contaminación sigue e impide que cumpla el derecho del agua y a un medio ambiente sano, cual debe ser garantizado por el Estado mexicano, de acuerdo con la legislación internacional y nacional vigentes. Por lo cual exigimos que se llegue a una solución para que el pueblo de Cadereyta en Nuevo León pueda volver a vivir con todas sus funciones, que tengan el agua y que puedan realizar todas sus actividades normales con facilidad otra vez, como antes del derrame.